Dios, mire, la presencia de Dios que nos acaba de abrazar hace un rato es suficiente para obrar cualquier milagro que usted y yo estemos esperando. Y yo creo con todo mi corazón que hoy Dios tiene una proeza, un milagro para cada persona, los que estamos aquí, pero también nuestros hermanos y amigos que nos están mirando allá en su hogar. Yo quiero declararles en el poder de la palabra, quiero declararles que hoy Dios tiene un milagro para ustedes. Hoy Dios va a hacer un milagro en su vida. Esta madrugada, mientras adoraba al Señor, mientras buscaba su rostro, oí a Dios hablar a mi espíritu y me dijo que este día hay personas que nos van a estar mirando allí, que ya están quizás con un diagnóstico mortal. Puede ser esta pandemia que está ahorita, o puede ser cualquier otro problema, pero que están esperando un milagro de Dios. Y por eso quiero tomarme este momento antes de oír la palabra del Señor para orar por nuestros hermanos que están allí en cualquier lugar del mundo. Quizás ya me estés mirando desde un cuarto de hospital, estás en un lecho de dolor, quizás. Pero hoy vengo con una palabra de parte de Dios, que Dios me dijo que este día Él va a hacer un milagro, Él va a hacer una proeza, Él va a hacer una maravilla. Y yo quiero asegurarte en el nombre de Jesús que hoy la gloria de Dios, la gracia de Dios va a llegar hasta tu hogar para darte esa sanidad que tú necesitas, para darte esa libertad que tú necesitas. Yo voy a pedir a la iglesia que está aquí conmigo en este santuario que me ayuden a orar. Vamos a orar por milagros. Milagros. Este Dios nuestro es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas, es un Dios de prodigio. Y tú, mi hermano, que estás ahí en tu hogar, conéctate con nosotros. Créele a Dios. Dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Cuando Lázaro tenía 4 días de haber muerto y llegó Jesús a la casa de María y Marta, las hermanas de Lázaro, Lázaro ya hacía 4 días que lo habían sepultado. Y Marta le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo que su hermano iba a resucitar, Marta le dijo: Señor, yo ya sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Porque yo soy, oiga esto, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hoy yo quiero hacer una oración por mis hermanos que están allí en su hogar, y mis hermanos que están aquí me van a ayudar declarando el poder de Dios, un milagro de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro el poder de la sangre de Jesús. Declaro el poder de la gloria de Dios. Declaro el poder de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que al que cree, todo le es posible. Y aquí en este santuario hay un buen grupo de hermanos que los hemos unido, apoyados en la palabra tuya. Tu palabra dice, Señor, que si dos nos ponemos de acuerdo en esta tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Y hoy venimos en el poder del acuerdo, declarando sanidad, sanidad, sanidad para esos cuerpos enfermos, sanidad en el nombre de Jesús. A donde quiera que tú estés, mi hermano, mi amigo, a donde quiera que estés, recibe tu sanidad. Recibe el toque de la gloria de Dios. Recibe el poder del Espíritu Santo. Y en este momento paralizamos toda obra infernal. Todo espíritu de enfermedad tiene que huir de tu cuerpo en el nombre que es sobre todo nombre. No importa cómo se llame esa enfermedad. Puede ser COVID, puede ser cualquier otra enfermedad, pero declaro el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Isaías 53, 4 y 5 dice que por la llaga de Jesús ya hemos sido sanados. Declaro sanidad por el poder de la palabra.
Declaro sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, a quien doy la gloria y a quien doy el honor. Señor, oramos por las naciones de la tierra. Oramos por los continentes, por cada ciudad. Oramos en el nombre de Jesús, que la gracia tuya, que el fuego abrasador de tu presencia se manifieste, Señor, y que toda obra infernal que ha llevado dolor a las naciones, que ha llevado tristeza a la familia de la tierra, tiene que huir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Declaramos el cielo abierto sobre las naciones, el cielo abierto sobre las familias, el cielo abierto sobre tu casa, mi hermano, mi amigo. Declaro que el cielo se abre con milagros y maravillas. Y este es el día de Dios para ti. Déjame decirte en el nombre del Señor, este es el día de Dios para ti. Es el día que Dios había apartado, que había escogido para abrazarte, para sanarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien doy la gloria y a quien doy el honor. Aleluya. Recibe la gracia de Dios. Recibe el favor de Dios. Recibe paz. Recibe paz. Puedo ver en mi espíritu una mujer angustiada, desesperada porque su hijo está a punto de morir según los médicos. Pero hoy hay una palabra de parte de Dios para ti. Así me dice el Señor que te diga, mujer, no temas, porque tu hijo va a vivir. Tu hijo va a vivir para testimonio del poder de la gloria de Dios. Yo quiero que abraces esta palabra. Yo no sé en qué lugar del mundo tú me estás escuchando, pero Dios me dice, mujer, no temas, porque tu hijo va a vivir para dar gloria, para dar testimonio del poder sobrenatural que lo ha sanado. En el nombre de Jesús declaro la paz de Dios sobre cada corazón angustiado, sobre cada vida angustiada. Declaro el poder de la gloria de Dios, el poder de la gloria de Dios. Gracias, 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 gracias. Levanta tus manos al cielo, mi hermano, tú que estás aquí y tú que nos miras ahí en tu hogar. Levanta tus manos al cielo y empieza a darle gracias a Dios. Habla fe, levántate en fe, levanta tus manos, dale gracias a Dios por tu sanidad. Dale gracias a Dios por el milagro que ha hecho en tu vida hoy. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias a Dios. Hay una atmósfera de libertad, una atmósfera de la gloria de Dios que nos tiene abrazados. Que nos tiene abrazados en este momento. Es la atmósfera de la gloria de Dios. Es el poder de su presencia. Es el poder de su presencia. Es el poder de su presencia. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque en este momento vamos a oír tu palabra. La palabra tuya es inmortal, es transformadora. Tu palabra se defiende sola, Señor. Gracias porque tu palabra va a llegar como medicina a cada cuerpo enfermo. Va a llegar como medicina a cada espíritu angustiado. Declaro que mientras yo hablo esta palabra, tu espíritu corazón dispuesto. Espíritu Santo, deme la unción, el denuedo, la integridad para hablar esta palabra. Quita cualquier idea preconcebida de mi mente. Quiero hablar tu palabra y solamente tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le das una ofrenda de alabanza a la presencia del Señor que está aquí con nosotros en este día? Hoy
quiero hablarles acerca de la nueva creación que Dios ha efectuado en todos aquellos que hacen de Jesús, que hemos hecho de Jesús el Señor y el Salvador personal. Así he titulado el mensaje de hoy: creación nueva. Creación nueva. Hay un pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y en el capítulo 5, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. Dice la Biblia, lo voy a leer primero de la versión Reina Valera. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Creación nueva. No se olvide eso, por favor. Creación nueva es el tema del mensaje de hoy. Antes de entregar la palabra que creo con todo mi corazón que Dios nos envía hoy, permítanme hacer una aclaración que considero vital antes de oír esta palabra. Y es que este pasaje de Primera de Corintios 5:17 contiene la más alta expresión del amor de Dios por la humanidad. También expresa el nivel más alto de vida cristiana. Pero tristemente, muchos lectores de la Biblia, incluyendo predicadores, han pensado que ser nueva criatura quiere decir aislarse completamente del mundo. Quiero hacer esta aclaración antes de entrar a la palabra que quiero entregarles hoy. Hay muchos lectores de la Biblia, incluyendo predicadores, que cuando leen 2 Corintios 5:17, ellos interpretan esta palabra como para aislarse del mundo. Y esa pobre manera de pensar le ha hecho mucho daño a la iglesia y a la sociedad. Porque muchos creyentes, jóvenes, estudiantes, universitarios, ya ni siquiera aspiran por tener una posición de autoridad en el gobierno, en la política, en los negocios, en el arte, etcétera, porque se les ha enseñado que todas esas cosas son malas. Y es más, les han dicho que eso es del diablo, que la política es del diablo. Y mire, la política no es del diablo. Los políticos corruptos sí. ¿Ve la diferencia? Un hijo de Dios, oiga esto usted por favor, un hijo de Dios metido en el gobierno tiene la facultad de cambiar el destino espiritual de una nación. ¿Se imagina usted que las naciones del mundo fueran gobernadas por hombres de Dios, por cristianos genuinos? ¿Se imagina la diferencia? ¿Se imagina lo hermoso que sería que los gobernantes de las naciones fueran hombres temerosos de Dios, que respetaran la palabra de Dios? Tenemos un ejemplo por allá en Centroamérica. Ahí en Centroamérica hay un presidente que está respetando la palabra de Dios, está tomando en cuenta la palabra de Dios y está haciendo las cosas diferentes y tiene loco a todo mundo porque nunca habían mirado semejantes cosas. ¿Por qué? Porque cuando un hombre de Dios está metido adentro del gobierno, de la política, desde adentro puede cambiar el destino espiritual de una nación. Por eso es que el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y dice:
Os ruego que ante todo hagan rogativas, peticiones por los reyes, por los que están en eminencia, para que podamos vivir reposadamente, dice el apóstol Pablo, reposadamente. Esa es la palabra que él utiliza aquí, para que podamos vivir reposadamente. Hermanos, esto le ha hecho mucho daño a la iglesia. La Biblia registra, no tenemos el tiempo para desglosar pasajes bíblicos, pero la Biblia registra numerosos ejemplos de hombres y mujeres de Dios que cambiaron el rumbo de una nación desde adentro. José, por ejemplo, que es el que me viene a la mente ahorita, José. ¿Se acuerda? Un joven José en Egipto cambió la moral, cambió todo Egipto, porque era un hombre que, número uno, amaba a Dios y respetaba la palabra de Dios. Daniel en Babilonia, ¿se acuerdan de Daniel en Babilonia? Cambió el destino espiritual de toda una nación. Esther, ¿verdad? En el reino persa. Y así sucesivamente. Conocemos por la Biblia que cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, un hombre de fe, un hombre del Espíritu, entra a una posición de gobierno, de autoridad en las naciones, toda la nación es bendecida. Entonces estoy nomás aclarando esto para que usted se dé cuenta cómo el enemigo le ha hecho daño a la iglesia y a la sociedad por torcer nomás un versículo de la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas. Entonces la iglesia dijo, bueno, aislémoslos del mundo. Y por eso es que la iglesia, hermanos, oiga esto usted por favor, nosotros la iglesia somos la influencia, pero no estamos influenciando nada. No estamos contagiando. Ya está contagiando más el COVID. Mire cómo lo dijo Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 33. Versión La Biblia al Día. Este pasaje me sacudió cuando lo leí. Dice Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcló en un poco de harina y fermentó. ¿Cuánto? Toda la masa. Fíjese, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer mezcló con un poco de harina y fermentó toda la masa. Ahora, hermanos, esto está tremendo, porque si usted se da cuenta, cuando Jesús llamó a sus discípulos, les mandó el Espíritu Santo, les dijo en Lucas 24:49, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 le dijo: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos. Si usamos un sinónimo para testigos, pudiéramos decir: van a influenciar Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces Jesús le da el Espíritu Santo a la iglesia para que pueda ser testigo a todo el mundo, para influenciar a todo el mundo, para contagiar a todo el mundo. Los apóstoles del Señor, hermano, miren nomás, el apóstol Pablo con su equipo contagiaron todo el Asia Menor del Evangelio de Cristo. Por eso tenemos el apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Él solo con su equipo contagió todo el Asia Menor habitada de su tiempo. Entonces la iglesia ha perdido en los últimos siglos ese poder de contagio espiritual con el poder del glorioso Evangelio de Cristo.
Muchos cristianos en este tiempo, su vecino ni siquiera se da cuenta que es cristiano. Sí, 1, 2. No sabe el vecino. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista dos cosas bien importantes. Número uno, el tesoro que tenemos dentro. Amados, lo que usted tiene adentro, usted, mi hermano que me está mirando ahí en su hogar, lo que usted tiene adentro, lo que Cristo puso en su corazón, es un tesoro. Es lo que el mundo necesita allá afuera. Pero está escondido, está enlatado, está encerrado. Entonces no podemos influenciar, no podemos contagiar a nada, porque estamos escondidos y no estamos manifestando o dejando ver el tesoro grande que está dentro de nosotros. Entonces, por eso es que yo siempre exhorto, animo a los jóvenes que están estudiando, que están en un colegio, en una universidad. Los animo a que se preparen, a que estudien, para que ellos sean nuestros gobernantes, que ellos sean nuestros presidentes, que ellos sean jueces, que ellos sean personas de eminencia. Hace unos días yo di una clase, ustedes se deben de acordar, yo di una clase aquí y quise tener a todos los chiquitos, aquí estaban todos los chiquitos, mire, los niños aquí estaban sentados. Y en un momento les pregunté a cada uno de ellos qué querían ser cuando fueran grandes. Y ustedes se deben de acordar que uno me dijo, yo quiero ser abogado, dijo. Ah, gloria a Dios. Otro dijo, yo quiero ser juez. Y así sucesivamente uno me dijo que quería ser astronauta. Mire, quería conocer el espacio. Pero me atrapó una niña que me dijo, cuando le pregunté, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero ser presidenta de los Estados Unidos, me dijo. Praise the Lord. ¿Te imaginas, hermano? Yo no sé si ya hubo una presidenta aquí. No sé, parece que todavía no, ¿verdad? Ella va a ser la primera presidenta aquí en los Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque ella es una hija de Dios. Y si ella tiene ese sueño, si sus padres le meten fuego espiritual y ella logra crecer, ir a la universidad, prepararse con esa pasión que tiene, con los principios de la Biblia, ¿se imagina usted lo que cambiaría desde adentro un creyente? Pero todo esto, hermano, se ha robado, se ha perdido en la iglesia, porque a la iglesia se le enseñó que eso es del diablo, que la política es del diablo, que los negocios son del diablo, que las artes son del diablo, etcétera, etcétera. Y pensamos que el cristianismo es nomás estar aquí en la iglesia y gloria a Dios y aleluya. Aquí, hermano, aquí todos somos profetas. Pero el trabajo está allá afuera. Ahí está. Yo le decía el miércoles a los hermanos en la plataforma virtual que cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles ahí en el aposento alto, aquellos estaban, hermanos, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Lo que ellos no sabían era que a nomás salir de la puerta del aposento alto, allá afuera, ahí estaba una persecución. Ahí había peligro. Y no era peligro del COVID-19, hermano. Eran una bola de locos que estaban armados para matarlos, para azotarlos, para meterlos a la cárcel, para cortarles la cabeza. Pero en medio de esa amenaza, esos hombres pudieron contagiar a todo el mundo de su tiempo con el poder del evangelio, porque ellos entendieron el mensaje de Dios. Bueno, esto solo era una pequeña aclaración que quería dar para entrar en materia en lo que 2 de Corintios 5:17 nos enseña. Era nomás una pequeña aclaración, pero ahora vamos al tema que nos compete. ¿Cuál es el tema de hoy? Creación nueva. Creación nueva es el tema de hoy. Ahora, ¿qué entendemos por creación nueva? O por nueva criatura, como dice la Reina Valera. ¿Qué entendemos por ser nueva criatura, por ser una creación nueva? ¿Qué entendemos? Hermanos, no somos nueva criatura por pertenecer a una iglesia. No somos nueva criatura por cantar en el coro, por tocar un instrumento, por predicar, por enseñar, por ser un pastor, por ser un músico, o por
vestir de cierta manera, porque la religión está tremenda, hermano. La religión ha pensado que somos nueva criatura cuando vestimos de cierta manera. Y de ahí que viene la moda de los mangas largas, ¿verdad? De la falda larga, del pelo largo, de la lengua larga y de todo lo que quiera. Porque pensamos que al vestir de cierta manera somos nueva criatura. Yo siempre les he dicho que las reglas, esas reglas, ideas, modales, costumbres, no son bíblicas. No son bíblicas. Yo le estaba, antes de meterme al tema, le quiero decir esto. Durante toda esta semana le estaba preguntando al Señor y le dije: Señor, ¿qué quiere que le hable a tu pueblo el domingo? Y yo tenía 2 mensajes listos para este día, pero siempre me gusta preguntarle a Él qué es lo que Él quiere transmitirle a la gente. Y así le dije: Señor, aquí tienes una boca, medio tartamudo, pero la lucha le hacemos. Aquí está una boca si la quieres usar. ¿Qué le quieres transmitir a tu iglesia, a tu pueblo, a las naciones el domingo? Y el Señor me dijo esto, me lo hizo entender claritamente. Me dijo: Neftalí, háblales de la importancia del nuevo nacimiento. Hermanos, el mundo cambió tal y como lo conocíamos hace 4 meses. Las naciones cambiaron, la perspectiva del mundo cambió y tal parece que no va a volver a ser igual jamás. Cambió. Entonces, hoy por hoy yo creo que la iglesia tenemos un reto, así lo entendía yo cuando el Señor me dio esta palabra. Tenemos un reto, la iglesia, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, la gente de altar, tenemos un reto, y es de anunciarle al mundo que Jesús ya compró para toda la humanidad una salvación, una garantía de vida eterna, y que ellos por alguna razón no la conocen, no la han querido recibir. Entonces es responsabilidad de nosotros, la iglesia, de transmitirles esa noticia a ellos. No se la va a transmitir CNN, no se la va a transmitir Fox News, no se la va a transmitir ninguna fuente noticiosa. Ellos están transmitiendo alarma, pánico, miedo a la gente. La única institución sagrada que tiene la buena noticia se llama la iglesia. Y nosotros tenemos, hermano, la noticia que le va a llevar esperanza, que le va a llevar ánimo, que le va a llevar vida, que le va a llevar salud a las naciones. Y yo creo que oí clarito la voz de Dios que me dijo: háblale a las naciones, háblale a mi iglesia de la importancia del nuevo nacimiento. Porque, hermanos, al punto que hemos llegado ahorita, ya para qué queremos mensajes motivacionales que nos motiven, hermano, que gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren tener un carro nuevo? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren una casa nueva? Amén. Mire, ¿para qué quiere usted todo eso? Ahora tenemos que confrontarlos con la realidad de la palabra, de hay un cielo que nos espera, que hay unos brazos de amor de un Padre que nos esperan, que hay una sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida. Porque mire, la muerte está acechando ahora y está acechando feo. La muerte está matando niños, está matando jóvenes, está matando ancianos. Y si la persona no ha recibido a Cristo como Salvador personal, no hay 9 días, no hay misa, no hay rezo, no hay nada que la va a sacar del infierno. Y necesitamos, la iglesia, empezar a darnos cuenta que hemos perdido bastante tiempo hablando cualquier cosa en los altares y hemos dejado de hablar la palabra de Dios. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué quieres que le diga a tu pueblo este domingo? Y me dijo: háblales del nuevo nacimiento. Y luego pensé, pues qué mejor versículo para hablar del nuevo nacimiento que 2 Corintios 5:17. Pero ahora permítame usted leerles este pasaje de una de las versiones más cerca, más apegada al original. Porque la Reina Valera
quiero aclarar que esta es la Biblia con la que he servido al Señor por los últimos 40 años. Esta es la Reina Valera. Y la amo, la guardo, la tengo conmigo, porque esta es la Biblia con la que me evangelizaron, con la que me ganaron. Es con esta que me he ganado cientos de almas para Cristo. Es con esta que he predicado por los últimos 40 años. Entonces, la Reina Valera fue casi como que podemos decir la primera traducción de la Biblia. Y los traductores de la Reina Valera, en el tiempo cuando ellos tradujeron, tuvieron que omitir algunas cosas porque, número uno, porque pues era la primera traducción que hacían. Por el otro lado también habían algunas cosas en el camino, como la esclavitud y una serie de cosas que ellos tuvieron que omitir, palabras que se alejaron tantito o tantote del original. Entonces, este pasaje de 2 de Corintios 5:17 en la Reina Valera se nos queda un poquito oscuro y se presta para que la gente se confunda y lo interprete mal. Porque hay gente que ha interpretado este pasaje de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en Cristo todas son hechas nuevas. Y esas cosas viejas, ellos piensan que es la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de cocinar, etcétera, etcétera. Y no es eso lo que el pasaje está diciendo. Ese es el punto. No está hablando de eso el pasaje. No está hablando de cosas externas. No está hablando de modas. No está hablando de costumbres. No está hablando de nada de eso está hablando. Este pasaje está hablando de una sola cosa y está hablando del corazón. Entonces permítame leérselo, este pasaje, de una de las versiones que se acerca más al texto original en hebreo, porque la Biblia no fue escrita en inglés ni en español, fue escrita, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo por los 70 años que Israel estuvo en Babilonia. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Entonces, esta versión de la que vamos a leer ahora, que es la traducción en lenguaje sencillo, es una de las traducciones de la Biblia que se acerca más al original. Porque el asunto del nuevo nacimiento es complicado, hermanos, para entenderlo con la mente natural, con la lógica humana. Nicodemo, que era un maestro en Israel, no lo pudo entender cuando Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Que él dijo: siendo viejo me voy a meter al vientre de mi madre otra vez y voy a nacer. Entonces, porque está complicada la cosa si queremos ponerle lógica. Esto se maneja a través de la fe. Pero permítame leérselo en la traducción en lenguaje sencillo, que es una de las traducciones que se apega bastante al original, al texto original. Y dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, traducción lenguaje sencillo: ahora que estamos unidos a Cristo. La Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo. Entonces esta versión dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Mire usted cómo cambia. Pero lo que sigue es medular. La segunda parte dice, donde dice la Reina Valera: las cosas viejas pasaron. El original, que esta es la versión que se acerca más, dice: Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que hoy nos ha hecho comenzar una vida nueva. Con esto en mente, quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, desglosar qué realmente el apóstol Pablo estaba enseñando cuando dijo: ahora que estamos unidos a Cristo. Dice el apóstol Pablo: somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta, no se acuerda ya de nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho empezar o comenzar una nueva vida. Para desglosar este pasaje de 2 de Corintios 5:17, será necesario volver a los inicios de la creación, a Génesis. Allí donde Dios
donde tuvo lugar la primera creación de la raza humana. Y en Génesis 1:27 dice la Biblia textualmente: y creó Dios al hombre a su imagen. Oiga usted, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Cómo lo creó? A su imagen. No más con esa pura declaración en mente. ¿Cómo era el hombre que Dios creó? Era a su imagen. Entonces ese hombre era peleonero, ese hombre era abusivo, ese hombre era violador, ese hombre era malcriado. No, Dios lo creó a su imagen. Y eso nos da la pauta para ver que el hombre que Dios creó era bueno. Y Dios dice, y vio Dios que era bueno. Aquí una hermana dijo el otro día, y cuando creó la mujer, Dios dijo que era bueno en gran manera. Tenía que ser una mujer, ¿verdad? Dios creó al hombre a su imagen. Pero la segunda parte es poderosa, hermano. La segunda parte dice: a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mire que voy bien despacito porque no quiero que se pierda estos detalles usted. No creó dos hombres, no creó dos mujeres, creó un hombre y una mujer. Dice: a la imagen de él los creó, varón y hembra los creó. Este es el origen. Este es el origen de la raza humana, de los seres humanos. Este es el origen. Ahora, en el versículo que sigue, que es el versículo 28 de Génesis 1, Dios bendijo a esa pareja. Los bendijo a Adán y a Eva. Los puso en un huerto que se llama Edén. Se llamaba Edén. Y los bendijo. Y esa bendición que Dios les dio es la potestad, la autoridad para gobernar toda la tierra. Dijo: señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se mueve sobre la tierra. El hombre fue creado a la imagen de Dios y Dios le dio la facultad de gobernar todo. Esa es la primera creación que Dios creó. La Biblia no dice, no sabemos cuánto tiempo esa bendita pareja disfrutaron esta bendición. No dice la Biblia. No sabemos cuántos años ellos disfrutaron esta bendición del Edén. Pero en el capítulo 3 todo cambia. En el capítulo 3 aparece Satanás y con mentiras indujo a esa pareja que Dios había creado con inocencia y con tanta pureza, los indujo a desobedecer el mandato de Dios y fueron echados del huerto del Edén. Amados, allí inició el deterioro espiritual de la humanidad. Ya en el capítulo 4 de Génesis, estoy dando una reseña rapidita de los orígenes. Ya en el capítulo 4 de Génesis, mire, 3 capítulos adelantito. En el capítulo 4 se comete el primer homicidio. ¿Cómo fue el hombre que Dios creó? Perfecto, bueno, a la imagen de Dios, puro, inocente. Pero 3 capítulos adelante, en el capítulo 4, se comete el primer homicidio. Caín mata a su hermano Abel por envidia. Mire qué brutalidad. Era su hermano, no era uno y él, no, era su hermano. Lo mató por envidia. ¿Por qué? Porque el código genético del hombre había sido alterado. Lo vamos a mirar más al ratito eso, más profundamente. El código genético del hombre había sido alterado por el pecado. Y casi 2000 años después de haber sido creado Adán, hermano, la raza humana se pervirtió al punto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Esta terminología es fuerte, hermanos. Dios se arrepintió porque dice que todo designio del corazón de los hombres era de continuamente al mal, y Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Y dijo Dios: voy a raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Y vino el diluvio y terminó con toda la humanidad, pero Noé
halló gracia delante de Dios. Él y su familia se salvaron en el arca, que ya eso lo conocemos. Todos los que queremos la vida sabemos la historia. Terminó la humanidad, no más queda Noé y su familia después del diluvio. Y hermanos, la humanidad siguió multiplicándose, siguió multiplicándose, siguió multiplicándose. Y después del diluvio, después de mucho tiempo, después del diluvio, la humanidad se volvió a corromper. Igual a como se corrompió en los días de Noé. Pero Dios había hecho un juramento. Y esto es lo que me apasiona de Dios. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Y Dios había prometido no volver a destruir la tierra por un diluvio, porque le pesó en su corazón haber destruido al hombre en ese diluvio. Y dijo Dios: no contenderá para siempre, no contenderé con el hombre, porque ciertamente él es carne y yo soy Dios. No voy a volver a destruirlo en diluvio. Entonces, cuando el hombre se pervierte otra vez en su pecado, ya Dios no lo destruye, porque ya había jurado por sí mismo que no lo iba a destruir. Y entonces Dios hace lo inexplicable, que nadie te lo puede explicar. Ningún doctor en Biblia te puede explicar cómo fue posible lo que Dios hizo, lo que vamos a mirar a continuación. Dios, viendo al hombre corromperse en el pecado, con un código genético alterado por el pecado del Edén, por el pecado de Adán, y camino hacia la muerte eterna, la destrucción eterna, y no hallando una manera para rescatarlo. Dios ya había hecho pactos, diferentes pactos, pero ninguno de esos pactos había logrado alcanzar a cumplir las exigencias de Dios en cuanto al pecado. Y Dios hace lo inexplicable. Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el creador del universo, Él toma forma de hombre en la persona de Cristo, y viene Él personalmente a salvar la humanidad. Hermanos, esto es extraordinariamente maravilloso, que cuando logramos entenderlo, logramos captar el mensaje, nos damos cuenta que estamos comprometidos con Dios de por vida. Él no nos quitó la naturaleza pecaminosa que teníamos, pero nos dio una nueva naturaleza, nos dio un nuevo código genético a través de Cristo. Porque el código genético que teníamos, que lo tenemos todavía por Adán, es un código genético de maldad, de pecado, de adulterio y de todas las cosas que estamos mirando en este tiempo. Pero ahora Dios, a través de Cristo, el mismo Dios, toma forma de hombre, y a través del Espíritu Santo, hermanos, entra al vientre de una doncella llamada María y la deja embarazada, y nace Jesús, crece, se bautiza y tiene un ministerio para más tarde morir en una cruz y pagar por toda la humanidad. Este es un misterio, hermanos, que no lo podemos explicar, pero la Biblia nos da algún apisco de luz acerca de lo que pasó. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la Biblia, versión, la Nueva Traducción Viviente: en el principio existía la palabra. La Reina Valera dice: en el principio era el verbo. Verbo es palabra. Y dice esta versión: en el principio existía la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Oiga usted la terminología. En el principio existía la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Estamos bien hasta acá? Y luego dice: aquel que es la palabra existía desde el principio con Dios. Y oiga esto: todas las cosas fueron hechas por Él.
Ahora ya no dijo palabra, ya dijo Él, que es un pronombre personal. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Está hablando de Cristo. Pero el versículo 14 dice: entonces la palabra se hizo hombre. Por eso me gustó esta versión, porque el Reina Valera dice: la palabra se hizo carne. Y esa palabra carne es bastante peligrosa cuando no logramos interpretarla. La vamos a mirar en un ratito. Pero esta versión dice: entonces esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria como del unigénito Hijo del Padre. Hermanos amados, este es un misterio que solamente a la luz del Espíritu Santo lo podemos entender. Este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y luego el 14 nos revela el misterio del nuevo nacimiento. Jesucristo no conoció pecado. Por eso Jesús pudo satisfacer todas las exigencias de Dios en cuanto al pecado. Pero eso no es todo. Jesús pudo cumplir todas las expectativas que Dios tenía acerca de Adán, porque Dios tenía grandes expectativas con Adán. Por eso lo bendijo y le dijo: señorea en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en todo cuanto se mueve sobre la tierra. Entonces el código genético de Adán fue contaminado por el pecado, por la simiente maligna que Satanás introdujo en el hombre por haberle obedecido y haber desobedecido a la voz de Dios. Entonces ahora era necesario que viniera alguien que no estuviera manchado con el código genético de Adán. Y todos los humanos estábamos manchados. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él no conoció pecado. Su código genético de Jesús estaba libre de pecado. No tenía la naturaleza pecaminosa de Adán. Jesús, hermanos, no conoció pecado, porque los seres humanos estamos integrados de 4 elementos: psiqui, que es alma; nouma, que es espíritu; soma, que es cuerpo; y sar, que es carne. Esta última es la naturaleza pecaminosa adámica que heredamos de pecado. Cuando Dios creó a Adán, lo creó espíritu, alma y cuerpo. O sea, los seres humanos somos un espíritu que tiene un alma y que vive en una casa que se llama cuerpo. Pero por la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, hay una alteración en el código genético del hombre, y hay una semilla de maldad que introdujo en el hombre que se llama pecado. Y eso, en términos teológicos y en los textos originales, la palabra es sar, que es carne. Por eso me gusta leer las versiones que dice que Jesús vino como hombre humano y no como carne, porque se presta para confusiones, porque carne tiene que ver con el pecado. Por eso, primera carta universal del apóstol Juan, cuando dice el apóstol Juan: cualquiera que niegue que Jesús vino en carne, dice la Reina Valera, cualquiera que niegue que Jesús vino en carne tiene el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra carne allí está mal traducida. La palabra en el original es la palabra soma. Por eso las otras versiones dice: cualquiera que niegue que Jesús vino como hombre humano. ¿Ve la diferencia? Entonces, porque la palabra aquí, carne, en la Reina Valera es soma, no es sar. En cambio, cuando usted lee Gálatas capítulo 5, versículo 19, cuando dice: y manifiestas son las obras de la carne, no está hablando las obras del cuerpo humano, está hablando las obras de la naturaleza pecaminosa.
Porque si estuviera hablando de las obras del cuerpo humano, dijera, y manifiestas son las obras de la carne, que son hambre, sueño, fatiga, cansancio, que es del cuerpo humano. No, dice que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, impurezas, pleitos, iras, contiendas. Todo eso es la naturaleza pecaminosa. Yo no sé si me estoy explicando acá. Estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo para entender de qué Pablo está hablando cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Jesucristo no heredó Sar, porque no fue engendrado por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Por eso Jesús pudo satisfacer todas las exigencias de Dios en cuanto al pecado. O sea, también satisfació las expectativas de Dios. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo Adán. Así se conoce en teología. Allí en 1 Corintios 15:45 dice la Biblia, las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Pero el segundo Adán, o sea, el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. ¿Ves la diferencia? Por eso es que solo a través de Cristo podemos encontrar la salvación. Y esta es una palabra que quiero que quede clara con cada amigo que nos escuche en este momento. No hay otra manera que el hombre pueda encontrar salvación, ni por las buenas obras, ni por la religión, ni por ser una persona culta, con buenos modales, etcétera. No hay ninguna otra manera, únicamente a través de Cristo, porque es a través de Cristo que hemos recibido el nuevo código genético sin pecado. Y aquí está el otro misterio, porque dice el apóstol Pablo, hablando de las dos naturalezas, porque los cristianos tenemos dos naturalezas. La naturaleza adámica, hubiera sido lindo que nos lo hubieran quitado, ¿verdad? Pero ahí está. La naturaleza adámica todavía la tenemos los cristianos. Pero usted se va a dar cuenta que hay cristianos que todavía mienten, ¿verdad? Que todavía murmuran, que todavía odian, que todavía se emborrachan, que todavía hacen una serie de cosas que son producto de la naturaleza pecaminosa. Y usted dice, mire el hermanito. Sí, jaja. Qué lindo hubiera sido que nos hubieran quitado la naturaleza, ¿verdad? Pero no, ahí está. Tenemos las dos naturalezas. La naturaleza adámica, pero también tenemos la naturaleza de Cristo, el código genético de Cristo. Entonces, aquí está lo medular de la vida cristiana. Lo medular de la vida cristiana es lograr que la naturaleza de Cristo gobierne todo nuestro ser, gobierne todas nuestras emociones, gobierne nuestras actitudes, gobierne nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Entonces, ese es el éxito en la vida cristiana. ¿Cómo lo vamos a lograr? A mí me gustó cómo lo presentó un orador en una ocasión. Y él trajo dos perros, eran sus perros de él, ¿verdad? Y los trajo los perros a la conferencia y dijo, vamos a suponer que estos dos perros son las dos naturalezas que tenemos. Y los dos se miraban así, cara de pocos amigos los perros, ¿verdad? Y dijo, vamos a suponer que este perro, el más gordo, es la naturaleza adámica. Pero este otro perro, que no estaba tan gordo como el otro, pero también estaba muy bien, dijo, esta es la naturaleza cristiana. ¿Cuál de estos dos perros creen ustedes que puede ganar en una pelea? Y cada uno dimos una opinión, pero él dijo, yo les voy a asegurar que el que va a ganar es al perro que yo alimente mejor. Entonces, la vida cristiana, tenemos las dos naturalezas. Por eso es que de repente se nos vienen malos pensamientos, ¿verdad? ¿Habrá alguien que haya tenido un mal pensamiento acá? Mi hermano. Todos tenemos malos pensamientos. Dicen que una vez iban dos compadres por la calle caminando y de repente uno empezó a reírse como loco, solo riéndose.
Y el compadre le dijo: oiga, compadre, pero ¿y esa locura por qué anda riendo solo usted? Y aquel no paraba de reírse. Y luego, como no sabía de qué se reía, le dijo: pues por lo menos dígame de qué se ríe, le dijo, para reírme yo también. Pero no decía nada. Entonces le dijo: compadre, no me diga que usted va pensando lo mismo que yo voy pensando. Y le dijo: no sea cochino, compadre. Porque los malos pensamientos le llega a cualquier persona por la naturaleza pecaminosa que está allí. Y no me mire así como diciendo: uy, mire el pastor Cabrera, qué carnal, ¿no? El apóstol Pablo, hermano, el apóstol Pablo, estamos hablando de grandes ligas. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero. El apóstol Pablo, hermano, aquel que dijo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Entonces los cristianos tenemos las dos naturalezas: la naturaleza de pecado, pero también tenemos la naturaleza de Cristo. ¿Cuál es el reto? El reto es que tenemos que alimentar más la naturaleza espiritual, la de Cristo. ¿Cómo la alimentamos? No la alimentamos con chilaquiles y con carne asada, con pupusas. No, esa es la otra naturaleza. Esa naturaleza de Cristo tenemos que alimentarla con la lectura de la palabra, con ayuno, con oración. Y aquí toqué otra cosa que de repente la toqué y me estoy acordando que nosotros hemos confundido las razones prudentes y correctas por las cuales ayunar y orar. A veces ayunamos para que Dios cambie al otro. Señor, voy a hacer 40 días de ayuno para que cambies este ingrato porque más cabezón que la otra. No quiere cambiar. Si es para bajar de peso está bien, pero para otra cosa no le va a servir. El ayuno es para que usted venga adelante y le diga: Señor, aquí estoy, te entrego esta naturaleza pecaminosa que no me deja avanzar. Esta naturaleza que me hace cometer errores, que me hace hacer mal, que me hace ofenderte a ti, que me hace ofender a mis seres queridos. Aquí estoy, la doblego delante de ti. Y entonces usted está ayunando por la razón correcta. Y está dejando que su naturaleza pecaminosa se mengüe para que suba la naturaleza del Espíritu. ¿Me estoy explicando? Porque ya las tenemos, dice el apóstol Pablo hablando de los Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 15, 22 dice: así que Adán trajo muerte a todos, pero Cristo nos trajo vida eterna a todos los que creemos en Él. Entonces tenemos nosotros, hermanos, en nuestras manos la solución. Tenemos que trabajar para hacer que nuestra naturaleza de Cristo crezca y que la naturaleza de pecado mengüe. Pero si un cristiano se la pasa todos los días oyendo la música de la Paquita, la del barrio, y allí está en la televisión, caso cerrado, ¿qué naturaleza cree usted que va a estar arriba? La carnal, hermanos. La carnal, porque de allí va a escuchar usted cualquier basura. Pero si el cristiano está en su tiempo libre leyendo la palabra, a ver que Dios le quiere hablar, orando: Señor, revélame, háblame espíritu, ¿verdad? Leyendo la palabra, pero pensando en usted, no pensando: mira qué bonito este pasaje, ¿cómo le quedaría al hermano Pánfilo este pasaje? No, tiene que ser un pasaje y usted dice: Señor, ¿qué me quieres hablar ahora? Cuando usted lee la Biblia con devoción, con perspectiva y pensando en que Dios tiene una palabra para usted, le garantizo que usted no se va a poder levantar de allí igual, porque Dios va a obrar un milagro. Siempre que leemos la palabra con devoción, el Espíritu Santo salta una palabra a nuestro espíritu y nos enseña las cosas que tenemos que cambiar. Por eso cuando usted está enfrente de la palabra, esto es un paréntesis, ¿verdad? Es un paréntesis. Le quiero confesar algo, que yo nunca me paro tras este púlpito con una idea preconcebida. Ni siquiera vengo pensando: a ver, voy a decir esto para el hermanito fulano. No,
Sería un idiota yo si hago eso acá. Nunca me paro aquí para tirar indirectas a nadie. Eso lo sabe el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo le envía una palabra a usted y usted dice, wow, ¿quién le dio el chisme al pastor? No. El Espíritu Santo sabe la necesidad que tenemos. Y yo soy el primero que estoy siendo confrontado con esta palabra. Usted nunca deje que la palabra se pase para otro lado, porque usted se perdió una tremenda bendición ya. Usted atrape la palabra, haga de la palabra su alimento espiritual para crecer. Y dice Pablo en el versículo 18 de 2 Corintios 5: antes éramos enemigos de Dios, pero ahora a través de Cristo hemos venido a ser amigos. Y oye la última parte: y el Señor nos ha encargado. Diga conmigo, me ha encargado. Dios nos ha dado un encargo, hermanos. Oiga esto usted, por favor. Dice el apóstol Pablo: y el Señor nos ha encargado que le anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Cuando el Señor me habló en esta semana y me dijo: háblale a mi iglesia de la importancia del nuevo nacimiento. Y cuando yo leí este pasaje que el apóstol Pablo dice a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: anúncienle a todo el mundo esta buena noticia. Amados, nuestro trabajo no es alarmar a la gente. Yo no tengo nada en contra acerca de personas que les gusta andar tomando videos y poniéndolos y todo. Pero yo me he dado cuenta que hay gente que como que trabajan para el otro, porque ellos andan tomando videos nomás de las cosas malas. De las cosas malas, que mira que aquí está esta mortandad, que aquí el otro, que este hospital colapsó, y están metiéndole pánico a la gente. Deje que los noticieros hagan eso. Deje que CNN haga su trabajo. Usted y yo tenemos una gran noticia. La gran noticia es que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra libertad. Y a través de su sangre, usted y yo estamos protegidos, estamos seguros. A través de su sangre tenemos garantizada la vida eterna con Dios. Y esta buena noticia la tiene que saber todo el mundo, la tienen que saber los continentes. Entonces, hermanos amados, nuestro trabajo no es alarmar a la gente. Nuestro trabajo no es meterle pánico a la gente. Nuestro trabajo es darle esperanza, porque la noticia del evangelio es la única noticia que trae esperanza, que trae gozo, que trae libertad y que trae sanidad a las naciones. Esta es la buena noticia que el mundo necesita. Y no la tiene nadie, nomás la tiene usted, la iglesia. Nadie. No hay ninguna institución en el mundo que tenga la noticia que tiene la iglesia. Por eso es que el diablo se ha empeñado en querer callar a la iglesia para que no declare esta palabra, porque esta es la noticia, hermanos, que nos va a conectar con Dios y que nos va a hacer vivir con Él la eternidad. Mi amigo, yo quiero aprovechar para decirte esto, mi amigo querido. La noticia más grande que tú vas a recibir ahora es esta: que Jesús ya pagó por ti en la cruz del Calvario un alto precio por tu salvación, por tu libertad. Y lo único que tienes que hacer es recibirlo a Él, como lo decíamos el domingo pasado, recibirlo como el Señor y el Salvador de tu alma. No dejes que nadie te venda una mentira barata, porque, hermanos, el tiempo se nos está terminando, la oportunidad se nos puede terminar. Puede ser que esta sea la última oportunidad de algunos que me están mirando allí para arreglar su vida con el Señor. Por eso yo vengo confiado que traigo una palabra de parte de Dios, que Dios me dijo: háblales del nuevo nacimiento. Porque, hermanos, el nuevo nacimiento es uno de los temas bastante escondido en gran parte de la iglesia. La iglesia se ha enfocado en modales, en costumbres, en maneras de las cosas, y la gente así es. ¿Por qué? Porque han malinterpretado 2 Corintios 5:17 y han pensado que las cosas viejas pasaron, son esas cosas que hacíamos antes, ¿verdad? Ahora,
déjeme hago una pausa, porque aquí es donde va, uy, mire, el pastor Cabral está diciendo que entonces no hay que cambiar nada. No, no dije eso. Lo que estoy diciendo es que 2 Corintios 5:17 está hablando de un nuevo nacimiento, de un cambio de corazón, de un cambio de naturaleza. Entonces, cuando Dios te cambia por dentro de naturaleza, nadie te va a decir lo que tiene que cambiar. La naturaleza que está dentro, nueva de Cristo, esa te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Les voy a decir algo, hermano, que yo me acuerde. Yo no me acuerdo que alguien me dijo a mí lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, lo que tenía que dejar, lo que no nadie me dijo. Yo no me acuerdo que alguien me dijo nada. Pero el Espíritu Santo que me cambió, porque le doy la gracia, la gloria al Señor, bendita misericordia de Dios. Cuando Dios me cambió, Dios sabía que si no me cambia en ese momento yo me pierdo. Y Dios me cambió, y me cambió de una vez para siempre. Para el siguiente día yo no pude disfrutar de las cosas que antes disfrutaba del pecado. No pude, lo traté. Aquí le digo enfrente de Dios, lo traté. El siguiente día yo quise tirarle de loco y dijo, yo recibí al Señor, pero aquí, ¿verdad? Ni tan ni muy. Lo quise hacer el siguiente día, el Espíritu Santo no me dejó. Entonces, a mí nadie me dijo, Naitalí, tienes que caminar de esta manera, tienes que hacer esto, tienes que comportarte, tienes que hablar así. No. El Espíritu Santo que está dentro, Él te enseña la manera como tienes que caminar. ¿Sabe lo que le ha hecho daño a la iglesia en este tiempo? Y que nos hemos enfocado más en asuntos externos que en lo interno, es desconocer esta verdad, desconocer la nueva creación que somos en Cristo Jesús. Hermanos, voy a decir esto con mucho respeto, pero tengo que decirlo. Un creyente puede cumplir todas las reglas habidas y por haber y terminar en el infierno. Un creyente puede vestir de la mejor manera y terminar en el infierno. Un creyente puede tener el mejor vocabulario del mundo y terminar en el infierno. Porque ninguna de esas cosas te salva. Lo que te salva es el nuevo nacimiento de Cristo en el corazón. Es un nuevo corazón. ¿Se acuerdan cuando les prediqué trasplante de corazón? Es un nuevo corazón. Pero cuando Dios te pone un nuevo corazón, ya no te sabe el pecado. Por eso yo no puedo entender cómo es que cristianos dicen, no, yo todavía me puedo tomar una cervecita, un vaso de vino, todavía puedo ir a divertirme al casino, puedo ir a la fiesta, todavía puedo fumar. ¿Cómo es posible, hermano, que un cristiano nacido de nuevo pueda hacer esas cosas? No, si las hace porque no ha nacido de nuevo, necesita nacer de nuevo. Por eso usted nunca me va a escuchar a mí diciéndole, hermano, no haga esto, no haga lo otro. No. Mi trabajo es enseñarle que a través de la sangre de Cristo, usted y yo tenemos un nuevo código genético de santidad, el de Cristo. Y cuando lo conocemos a Él, nadie le tiene que decir a usted, no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro. No, el Espíritu Santo que está dentro, ese le va a decir. Pídale al Espíritu Santo. Pídale, oiga lo que le voy a decir, pídale al Espíritu Santo que no lo deje pecar a gusto. Y le doy mi palabra que no lo va a dejar. El día que te quiera salir con la suya, se va a dar cuenta lo que es el Espíritu Santo. Él no lo va a dejar. Él no lo va a dejar. Y no estoy diciendo que es perfecto, que nunca se equivoca. No, nos equivocamos cada rato. Pero cada vez que te equivoques, ahí va a estar el Espíritu Santo para decirte, mi hijo, lo que acaba de hacer no está bien. No es de un hijo de Dios. Y no tiene necesidad que un pastor lo ande siguiendo, no tiene necesidad que nadie lo esté vigilando. No, hermanos. Aquí no tiene a nadie que lo vigile a usted. Digo, humanamente. Pero tiene el Espíritu Santo que anda con usted. Está en su casa, está en su trabajo, está adentro. Esto es lo lindo. A Dios se le ocurrió meterse adentro. Él ahí está con usted cuando se está bañando, cuando está en el trabajo, cuando va manejando, cuando está en cualquier lugar. Ahí está. ¿No se le hace lindo eso? Eso es maravilloso. Ahora, escuche usted la amonestación del apóstol Pablo
acerca de esta verdad, hablándole a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 2. Dice el apóstol Pablo, traducción Dios habla hoy: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Este pasaje, hermanos, es medular en lo que estamos hablando ahora. Dice el apóstol Pablo: no vivan ya según el criterio o los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Déjenme hacer una pausita aquí antes de seguir leyendo. Dice el apóstol Pablo: ya no vivan de acuerdo a los criterios del mundo presente. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hermanos, nadie puede vivir más arriba de lo que son sus pensamientos. La Biblia dice que tal es el pensamiento del hombre en el corazón, tal es él. O sea, así como uno piensa, así vive. Entonces el apóstol Pablo dice: ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y oiga esto: y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Qué lindo, hermano. Dice que lleguemos a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. El éxito en la vida cristiana está aquí: vivir bajo la voluntad de Dios. El éxito no es tener un gran ministerio. El éxito no es tener una gran economía. El éxito no es tener la mejor familia del barrio. El éxito no es manejar el mejor carro. El éxito es vivir bajo la voluntad de Dios. Y de allí para allá es añadidura. Pero cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, entonces hemos alcanzado el éxito en la vida cristiana. Permítame terminar haciendo 3 conclusiones relacionadas a este último pasaje que acabamos de leer. Y la primera conclusión que yo hago acerca de este pasaje es que la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado cambia todo. Se lo voy a repetir porque este está muy bueno como para perderlo. La nueva naturaleza que Cristo nos ha dado, creado a usted y a mí, lo cambia todo. Hermanos, ¿sabe usted lo difícil que es lidiar queriendo cambiar modales de alguien que no tiene la nueva naturaleza de Cristo? Por eso usted va a ver ahora que ahora hay pastores psicólogos. Hasta hay una carrera universitaria que es en psicología cristiana. My God. Usted no mira en el libro de los Hechos que diga que el apóstol Pedro tenía su oficina de psicología allí para dar terapia psicológica. ¿Sabe lo que decía Pedro? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿De dónde salió, hermanos, la psicología cristiana? Cuando perdimos de vista el nuevo nacimiento. Mi pastor me dijo algo que me voló la cabeza, me sacudió cuando me lo dijo. Me quitó el sueño. Me quedé sin dormir esa noche, pero la pensé y la pensé y la pensé. Y después dije: parece que este anciano tiene razón. Él me dijo esto. Me dijo: mijo, así me dice. Me dijo: mijo, nunca gaste energía queriendo cambiar a alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Sabe por qué los pastores están muriendo de ataque al corazón y de estrés? Mire, las estadísticas dicen que el 82% de los pastores están muriendo de ataques al corazón, de embolia. Porque tienen una oficina
atendiendo a toda la gente para darle, ¿cómo se dice? Una terapia psicológica, ¿verdad? No, dejemos que los psicólogos hagan ese trabajo, o los psiquiatras. Los hombres de Dios tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es psicología, hermano. El Espíritu Santo no es psiquiatría. El Espíritu Santo es el poder de Dios que cambia y transforma. El Espíritu Santo nos cambia desde adentro, no desde afuera. Entonces mi pastor me dijo: mi hijo, no gaste su tiempo, no se vaya a enfermar, no esté batallando queriendo cambiar a alguien que no ha nacido de nuevo. Porque si no está cambiando es porque no ha nacido de nuevo. Lo que usted tiene que hacer es trabajar para que esa persona nazca de nuevo. Porque cuando nace de nuevo, el Espíritu Santo hace el trabajo de maravilla, hermanos. Entonces, la primera conclusión que yo hago aquí de este pasaje del apóstol Pablo, Romanos 12:2, es que la nueva naturaleza que Cristo nos da lo cambia todo. Lo cambia todo. ¿Sabe el dolor que le quita esta declaración a cristianos que están batallando todavía con hábitos, con costumbres, con cosas de la carne, del pecado, que no las pueden dejar? Aquí está la respuesta. Usted no le ande pidiendo a Dios que le quite ese hábito, porque puede hacer que se lo quite. Es un ejemplo, no piense que estoy, no, es un ejemplo. Sí, porque lo miré que me quedo mirando así triste. No, por favor. Estoy dando un ejemplo. Estoy hablando a todos también, los miles que están allá conectados. Nunca gaste tiempo pidiéndole a Dios que le quite un hábito, porque ese hábito tiene nomás una explicación: que su naturaleza pecaminosa está por arriba de su naturaleza cristiana. Su trabajo, su oración, su ayuno, su devoción: Señor, obra en mí el nuevo nacimiento. Dame la nueva naturaleza de Cristo, dame un nuevo corazón. Pídale apasionadamente a Dios antes de pedirle un carro, antes de pedirle una casa, antes de pedirle cualquier otra cosa. Dígale: Dios, dame el nuevo nacimiento. Porque cuando un creyente tiene el nuevo nacimiento, sí va a cometer errores, se va a equivocar, se va a deprimir, va a patalear, pero luego va a llegar al mismo lugar y va a decir: Señor, perdóname, como el apóstol Pablo, que dijo: miserable de mí, pero luego se conectaba de vuelta. O sea, hermano, el problema no es tropezarse. Todos nos tropezamos. El problema es cuando se enamora de la piedra y se tropieza cada segundo. O sea, el problema no es cometer un error. El problema es cuando ya lo hacemos un hábito, cuando lo hacemos ya parte de nuestra vida. Entonces, la oración nuestra tiene que ser: Señor, dame un nuevo. Antes cantábamos un coro hace mucho tiempo, ¿verdad? Dame un nuevo corazón. Y cantábamos ese coro que tiene mucho que ver con el nuevo nacimiento que el Señor nos da. Por no conocer esta verdad, hermanos, creyentes batallando, pastores muriéndose, estresados, tratando de cambiar a un ingrato que no ha nacido de nuevo. Por favor. Hermanos, la consejería cristiana únicamente tiene que ver con 3 asuntos, 3 puntos. Esto entre paréntesis, ¿verdad? Porque no es parte del mensaje, pero la consejería cristiana nomás tiene que ver con 3 cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Número 1. Número 2, ¿cómo y cuándo pasó? Y número 3, ¿qué está dispuesto usted a hacer al respecto? Y punto. Más de eso es pérdida de tiempo. Como mi madre me lo decía a mí, en su tremendo lenguaje que tenía, me decía: mi hijo, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces usted puede gastarse toda su vida aconsejando a alguien que no quiere cambiar, y lo que va a hacer es deprimirse, lo que va a hacer es cansarse, lo que va a hacer es angustiarse, enfermarse, se puede hasta morir.
y este queda para matar a otros 3 o 4 más. Tres cosas: ¿qué pasó? ¿Dónde y cuándo pasó? Y número 3, ¿qué está dispuesto usted a hacer al respecto? Y asunto arreglado. Segunda conclusión que yo llego acerca de este pasaje de Romanos 12:2 es que la nueva naturaleza, déjeme lo voy a decir de otra manera, solo a través de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros es que podemos entender la voluntad de Dios. Oiga, solo a través de la nueva naturaleza de Cristo en nosotros es que podemos entender y aceptar la voluntad de Dios. Porque déjeme le voy a decir esto, hermanos, antes de avanzar. Yo me he dado cuenta de esto en mí. De aquí para allá se mira puro gloria a Dios y aleluya, pero de allá para acá no sé. Aquí yo batallo, hermano. Yo me he dado cuenta de algo, que la voluntad de Dios siempre está contra mi voluntad. Siempre. Yo no sé de usted, pero a mí siempre me doy cuenta que la voluntad de Dios me golpea. La voluntad de Dios me atropella. La voluntad de Dios como que me sacude, porque la voluntad de Dios siempre está opuesta a mi voluntad. Entonces la única manera que vamos a entender y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida es a través del nuevo nacimiento. ¿Sabía usted que hay creyentes que se enojan con Dios también? Hermano, ya si un ingrato se enoja con Dios, como dicen, es que ya no tiene remedio, ¿verdad? Porque te imaginas, Dios, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos cuida. Qué mal Dios nos puede hacer. Si dice la Biblia que la voluntad de Dios tiene 3 adjetivos calificativos impresionantes. Dice que la voluntad de Dios, número 1, es buena. Número 2, dice que es agradable. Y número 3, dice que es perfecta. ¿Te imaginas el daño que te puede hacer la voluntad de Dios? Si es buena, agradable y perfecta, no te va a hacer ningún daño. Entonces, ¿por qué es que uno puede terminar enojándose con Dios? Uno puede enojarse con Dios. Yo les he platicado que yo me enojé con Dios bien feo cuando la muerte de mi padre, y me enojé de verdad. Y no quería saber nada de Dios. Pataleé, grité, hice lo que bendita misericordia que Dios no me trató como me debería haber tratado, me trató con amor. Y se metió ahí donde yo estaba y me sacó y me levantó. Y por eso estamos aquí ahora. Pero hermanos, sin la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, no vamos a poder aceptar la voluntad de Dios. Vamos a estar queriendo hacer nuestra propia voluntad. Como el muchacho que vino a orar al altar y le dijo: Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Andaba pidiendo una mujer para casarse. Y le dijo: Señor, yo quiero que me dé una muchacha para casarme. Deme cualquier muchacha que sea su voluntad, siempre y cuando sea Juanita. Ah, qué bonito, ¿verdad? Quería hacer la voluntad de Dios, pero ya había pegado el ojo por otro lado. Entonces, de repente nosotros queremos como que queremos hacerle tranza a Dios y le estamos pidiendo, pero ya tenemos un plan. Nunca le ha tocado cuando de repente uno dice: hermano, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, pero ya tiene su plan, ya sabe lo que va a hacer. ¿Y sabe por qué le dice que se haga tu voluntad? Porque si le sale mal, después dice: Señor, me fallaste. No, no es cierto. Es que no era la voluntad de Dios, era la voluntad nuestra, pero la camuflajeamos. Entonces, solamente a través del nuevo nacimiento o de la nueva naturaleza podemos aceptar la voluntad de Dios. Sin el nuevo nacimiento, hermanos, es imposible, no difícil, imposible aceptar la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 2:14 y 15 que el hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. Puede estar en la iglesia ya, pero no ha nacido de nuevo. Dice: el hombre natural no entiende las cosas. Dice:
Pero el hombre natural no puede, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre natural. Pero luego dice el 15. En cambio, el espiritual, ¿cuál es el espiritual? El que ya nació de nuevo. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Hermanos, esto es una maravilla. Entonces, esto me lleva a mi tercera conclusión y terminamos acá. Mi tercera conclusión es que nos conviene a usted y a mí aceptar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios te protege. Cuando hablo de estos términos me acuerdo de mi padre, que mi padre era un hombre muy noble, pero muy duro. Mire qué mezcla, ¿no? Noble en el sentido que ese hombre a mí me trató con ternura, con cariño, como un padre de verdad. Pero duro en el concepto que cuando él decía, Neftalí, esto es así, yo le podía contar lo que quisiera, pero él no cambiaba por nada. Era inflexible. Y yo pataleaba y yo hacía berrinche y todo, y él, hágale caso que le ponía candado y punto. Pero después yo me daba cuenta que ese hombre siempre tuvo la razón para castigarme, para corregirme. Si él no me hubiera castigado como no hubiera corregido, nunca me castigó con vara, pero me castigaba con sus consejos. Si él no me hubiera castigado o no hubiera corregido como lo hizo, a lo mejor yo me hubiera perdido, porque tenía muy buenas oportunidades para perderme. Pero los consejos de ese hombre me acompañaron y me acompañan y me van a acompañar hasta que tenga vida. Entonces, hermanos, aceptar la voluntad de Dios nos protege. Y aprovecho para decirle esto: no tenga miedo a aceptar la voluntad de Dios. Lo más lindo que le puede pasar a usted y a mí es aceptar la voluntad de Dios. Le voy a decir por qué. Porque nosotros no sabemos nada que va a pasar mañana. Yo ni siquiera sé qué va a pasar de aquí a una hora. Bueno, usted también, ¿verdad? Pero Dios ya sabe. Él ya sabe lo que va a pasar con mi vida hasta el último suspiro que pegue en esta tierra. Él ya sabe cuántos años voy a vivir. Él ya sabe de qué voy a morir. Él ya sabe a dónde voy a morir. Él ya sabe todo de mí. ¿No se le hace maravilloso? ¿Qué más lindo que dejar mi vida en las manos de Él, que conoce ya el futuro de mi vida, a querer hacer mi berrinche y mi voluntad, que no conozco nada? Entonces, hermanos, aceptar la voluntad de Dios nos protege. Aceptar la voluntad de Dios nos prospera. Aceptar la voluntad de Dios nos sana. Aceptar la voluntad de Dios nos va a permitir caminar en victoria todos los días de nuestra vida. Caminar en la voluntad de Dios, hermanos, nos lleva a puerto seguro, aunque en el camino hayan turbulencias, aunque en el camino hayan obstáculos, dificultades. Si estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, de seguro que vamos a llegar a donde Dios ha dicho que vamos a llegar, porque Él conoce lo que estamos haciendo. Cuando los apóstoles del Señor se fueron después de alimentar a aquella multitud, ¿se acuerdan? 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y se fueron al otro lado, a la tierra de los Gadarenos. En el camino se desató una tormenta terrible. Era como para morirse, porque los pescadores, hombres experimentados en alta mar, estaban llorando que se morían. Y de repente apareció Jesús caminando sobre el agua. Ellos ni siquiera lo conocían. Y cuando yo leo el pasaje, una vez le pregunté: Señor, ¿pero por qué los dejaste batallar tanto? ¿A poco tú no sabías la gran tormenta que se iba a desatar allí? ¿Por qué los dejaste que se fueran solos? Porque uno no quisiera sufrir, hermano. Y vayamos siendo honestos, yo le digo al Señor: Señor,
Si hay alguna manera que me puedas evitar todos esos problemas, please. ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? Cuando yo le pregunté eso a los apóstoles, el Señor me dijo: solamente quería darles una lección para que ellos se dieran cuenta a dónde estaba su fe o en quién estaban confiando. Yo quiero pensar, después de haber oído la voz de Dios ese día, quiero pensar que los apóstoles, Pedro, que era pescador profesional, los hijos de Zebedeo, tremendos pescadores. Yo quiero pensar que esto, cuando agarraron la barca y Jesús les dijo: váyanse, ahorita los alcanzo. Yo quiero pensar que ellos dijeron: aquí es donde hemos andado pescando toda la vida. Ese era el mar donde ellos pescaban, lo conocían. Dijeron: somos pescadores, qué miedo. Allá lo esperamos al otro lado. Lo que no sabían es que ese día se les iba a estar una tormenta como la que nunca habían tenido. Y a mí me llama la atención que Jesús, cuando se acerca a ellos, les dijo: hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? No era que los apóstoles no tenían fe. Lo que Jesús les está diciendo, bueno, no era que el problema no era grande. Lo que Jesús les está diciendo: ¿por qué dudaron si ustedes saben que yo venía detrás de ustedes? Y usted conoce la historia, como el Señor hasta Pedro se hundió y lo sacó y toda la cosa. Entonces, hermano, quiero terminar con esto, con los 3 adjetivos calificativos de la voluntad de Dios que la Biblia le da aquí. Dice que es buena, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hermanos amados, amigos, ustedes que nos están escuchando allí, no hay nada más relevante y más hermoso que poner nuestra vida bajo la voluntad de Dios. Lo más lindo que te va a pasar en la vida es dejarla en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pónganse sobre sus pies ustedes que están acá, por favor. Hermanos, nos conviene aceptar la voluntad de Dios. Nos conviene. Desde ya le aviso que siempre voy a estar en contra de la voluntad de usted, porque siempre está en contra de mi voluntad. Pero nos conviene aceptar la voluntad de Dios. Y eso solo se puede lograr a través del cambio de naturaleza efectuado por el Espíritu Santo a través de la sangre de Jesús en nuestra vida. Nomás quiero leer este pasaje último y termino. Dice el apóstol Pablo: tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Piénselo, cierra tus ojos un momentito y piénsalo. ¿Cómo sería la manera de pensar de Cristo? Porque el apóstol Pablo dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo. ¿Cómo sería la manera de pensar de Cristo? Yo quiero, en lo que la iglesia aquí está orando, dirigir una palabra a mis amigos que me están escuchando allí. Quizás nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de tu alma. A lo mejor no entiendes muchas de las cosas que hemos hablado este día, pero solamente te quiero asegurar algo en el nombre de Jesús. Hoy es un gran día para ti. No es casualidad que tú estés ahí conectado, escuchándome, escuchando la palabra de Dios. Dios tenía planeado para ti este día para abrazarte, para salvarte. Y yo te quiero ofrecer el regalo más hermoso de la vida, que es Cristo Jesús.
Ahí donde tú estás en tu hogar, levanta tu mano derecha al cielo. Y los hermanos que están aquí, ayúdenos, únase conmigo. Vamos a ayudar a nuestros amigos que están entregando su corazón a Cristo allá en su hogar. Levanta tu mano derecha al cielo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por amarme de esa manera. Todo lo que ese predicador acaba de decir, pero una cosa sé, que tú me amas y me amas de verdad. Te entrego mi vida porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero tú lo sabes. Te entrego mi corazón para que tú lo habites y para que tu gracia pueda manifestarse a mi vida y recibir ese nuevo nacimiento que solamente viene a través de la sangre de tu Hijo amado que vertió en esa cruz. Te recibo como mi Salvador personal. Te pido me perdones. Te quiero servir el resto de mi vida. Mi amigo, si tú hiciste esa oración conmigo por primera vez, tú eres un hijo de Dios. Busca un lugar en cualquier país que estés, que te encuentres. Busca un lugar donde seas alimentado con la palabra de Dios. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Manantial de Amor es tu casa. Aquí te esperamos, te queremos abrazar, queremos ayudarte a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora quiero orar por las familias de la iglesia que están allí conectados. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia, por cada hombre, por cada mujer. Te pido, Dios, que en este día lleves un alivio espiritual a cada hogar. Te pido que el poder de tu Espíritu obre en cada corazón ese nuevo nacimiento que nos permite conocer tu voluntad y aceptar tu voluntad. No sabemos hasta cuándo vamos a tener vida para seguir hablando de esto o para seguir escuchando tu palabra. Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en cada familia, en cada hogar. Porque yo sé que esta palabra ha llegado a cada corazón y tú, Espíritu Santo, estás obrando el milagro en cada vida. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro el milagro del nuevo nacimiento en cada corazón. Por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret, a quien doy la gloria y a quien doy el honor. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, ustedes que están allí conectados, escuchándonos. Gracias por haber estado allí. Apreciamos de verdad que nos den el privilegio de llegar hasta su hogar, de prestarnos sus oídos para oír la palabra del Señor. Los bendigo en el amor de Cristo. Declaro que la gracia de Dios, el favor de Dios está allí con ustedes. Y declaro que el cielo se abre con toda clase de bendición para tu casa. Y nunca se te olvide que los brazos del Señor están abiertos siempre para socorrerte, para bendecirte, para sanarte, para prosperarte. Nueva creación tú eres en Cristo Jesús. Muchas gracias. Si el Señor nos regala vida y Él no ha venido todavía a levantar a su iglesia, aquí estaremos el próximo domingo para entregar un mensaje más de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo en el amor del Señor y que la gracia del Señor siga con ustedes. Hasta la próxima.